Ok, chicos. Un saludo a todos ustedes de acá de la Universidad de la UCS. Soy estudiante del MIC de primer año, Morfología 2. Hoy les traigo el siguiente video del sistema, que es el sistema nervioso periférico. Les recomiendo que vuelvan a los videos del sistema nervioso general si no lo han visto. Ok, para que podamos entender. Muy bien, la constitución del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico forma parte del sistema nervioso y ayuda a la conducción de la información aferente o sensitiva que se recolecta, por ejemplo, en la piel, en las paredes viscerales, esos estímulos, y los llevan hacia el sistema nervioso central, a zonas específicas de ella, donde allí es integrada y analizada la información en la parte superior y luego se conduce esa información eferente hacia un órgano efector y un órgano diana, también denominado aquí. Lo que pasa es que aquí se demuestra por un músculo. El sistema nervioso periférico une al sistema nervioso central, como lo vemos aquí, la médula y el encéfalo, con el resto de los órganos periféricos por medio de este sistema nervioso periférico. Y la médula, como el encéfalo, permite, digamos, o enviar órdenes motoras al resto de los órganos y también de recibir la información sensitiva por medio de esas fibras. ¿Okay? Durante el proceso del desarrollo del sistema nervioso a partir de la lámina germinativa del ectodermo, ciertas estructuras por medio de la diferenciación celular se comienzan a elongar o digamos alargar esta fibra y comienzan a penetrar a los órganos y así comienzan a formar la vía de conducción de los impulsos aferentes y eferentes. O sea, nos garantiza la conducción de los impulsos aferentes y eferentes. Muy bien, las estructuras que conformarán al sistema nervioso periférico son los receptores, que son estos que vemos aquí en la imagen, estos que se ven aquí en la piel, como los corpúsculos sensitivos. Luego los receptores tenemos la fibra donde se conduce el impulso, las raíces nerviosas que en contacto de la médula espinal, los ganglios espinales, los nervios espinales y los nervios craneales que emergen del tronco encefálico y los nervios espinales que salen de la médula y forman un plexo, como lo vemos, una red, digamos, de nervios, como lo vemos aquí en la imagen. Para poder entender este proceso es importante saber o entender qué es un receptor. Para nosotros poder captar estímulos, tanto sea del medio interno como también del medio externo, y cuando me refiero a externo me refiero al sistema somático, la piel, interno, a las paredes viscerales. Existen unas estructuras especializadas denominadas receptores sensoriales, que son estructuras del sistema nervioso capaces de transformar la energía de los estímulos, hacia la temperatura, el tacto, la presión, etcétera, hacia lo que es el sistema nervioso central o sea, transformarlo como un potencial o un impulso nervioso, es decir, de ese estímulo a un impulso nervioso y llevarlo al sistema nervioso central e informarnos a nosotros de las condiciones del medio. También nos condiciona o nos adapta a nosotros para que actuemos sobre los factores que modifican el ambiente. Estas estructuras no son más que, o sea, estos receptores no son más que estructuras que durante su proceso de evolución han alcanzado la capacidad de responder ante los cambios de la energía. Ese proceso se llama la irrepetibilidad, ¿ok? Que modifican, o sea, esos axones que reciben la membrana de los axones que reciben esos estímulos, se modifica su potencial de membrana en reposo y genera un potencial de acción. Ese potencial de acción es el código básico de la transmisión de la información como tal. ¿Okay? Algunos receptores pueden estar milenizados o no milenizados o son receptores especiales. Muy bien, ahora vamos a estudiar la clasificación de los receptores según el tipo de la energía del estímulo que lo excite. Este puede ser mecanorreceptor. ¿Ok? Los mecanorreceptores son aquellos capaces de captar energía mecánica. Cuando me refiero a energía mecánica, me refiero, por ejemplo, a los estímulos táctiles finos. Es decir, a las vibraciones, que es los movimientos del cuerpo, el tamaño, que es el peso, y el grado de rugosidad, que depende de la textura, en el cual son captados por corpúsculos sensitivos, los no encapsulados y los encapsulados. Los encapsulados encontramos discos de Merkel y terminaciones nerviosas libres. Los encapsulados encontramos lo de Pacini, los de Ruffini, los de Krauser y los de Meissner. ¿Okay? Luego tenemos los termorreceptores y los nocireceptores. Termorreceptores capaces de captar los cambios de la temperatura y los nocireceptores capaces de cambiar o sea, captan el dolor. Ambos de estos dos son fibras amilinizadas. ¿Ok? Según ¿cómo se llama? Según, bueno, aquí hay algo importante, una clasificación de la sensibilidad.
Primero vamos a tener una sensibilidad que se llama la sensibilidad termoalgésica o protopática. Esta sensibilidad se basa, digamos, o la sensibilidad más antigua o paleosensibilidad, la más antigua filogénicamente, se basa en, digamos, captar los estímulos del dolor y las temperaturas extremas. Tenemos la sensibilidad epicrítica o discriminativa, que se caracteriza porque cuando nosotros podemos, digamos, discriminar un objeto mediante el tacto, podemos también localizar la zona donde ocurrió el contacto en la piel y acercarnos a la temperatura. También capta la temperatura cercana corporalmente. Cuando hablo de reconocer los estímulos, me estoy refiriendo a un término que se utiliza que se denomina esteronoxia. Así me suena, esteronoxia. Y la localización de la zona de contacto se llama toponoxia. Lo siguiente que tenemos es la sensibilidad profunda consciente. Profunda es porque él está un poco en los músculos, está relacionado entre los músculos y articulaciones, tendones. Estas se caracterizan porque el cuerpo se encuentra consciente del mismo. Tiene que ver con relaciones con factores fundamentales como es la varestesia, que es la presión, la kinestesia, que es el movimiento, y por tercero, que es el peso, que no me refiero a la baronoxia. Muy bien, y tenemos las sensibilidades profundas inconscientes, que estas se relacionan en lo mismo origen de los músculos, articulaciones y tendones, pero el cuerpo es inconsciente de ella. Tiene que ver con la postura, con lo que es el componente de la coordinación de los movimientos, el reflejo, el control del tono muscular y la postura corporal. Por último, tenemos la sensibilidad visceral, que lógicamente se encuentra en las paredes viscerales de los órganos y que, bueno, desde el punto de vista clínico es importante. ¿Okay? Y bueno, definimos el tacto. El tacto es uno de los sentidos importantes porque podemos captar diferentes estímulos. Que bueno, más adelante hablaremos sobre esto y los corpúsculos sensitivos en otro video. Así que, ojo con eso. Muy bien. Ahora, vamos a seguir con la clasificación de los receptores, en el cual encontramos según la procedencia del estímulo. ¿Okay? Puede ser esteroceptores, la palabra estero me dice del medio externo. Esteropropiosectores, un nivel más intermedio, interoceptores ya los profundos, los internos. Los heteroceptores son aquellos que reciben, procesan la energía de los estímulos del medio externo, en el cual encontramos los receptores generalizados, tales como por ejemplo los de la temperatura, los del tacto, los de la presión, los del dolor. Y tenemos receptores especiales como lo del olfato, lo de la visión, el gusto y la audición. Los propios sectores ya a un nivel intermedio, ellos se encuentran distribuidos principalmente en el uso del neuromúsculo y en el aparato tendinoso de Golgi. Él se encarga de captar, digamos, el grado de contracción y el grado de estiramiento de esas estructuras, o son estimulados por la elongación de los músculos y que no van a permitir que ocurra, digamos, una ruptura de los tendones. Esos propios sectores son sensibles a ese estiramiento, a los movimientos que realicemos articulares, incluso óseos también y musculares. Los interoceptores nos informa de los cambios que ocurren en el medio interno, es decir, si hay un dolor a nivel de los órganos, las paredes de un órgano como tal, de la víscera, nos va a informar de ese dolor, ese es lo interoceptivo. Ahora, según el lugar donde ocurra la transducción, se denomina primario y secundario. Más adelante vamos a describir qué es el proceso de la transducción. Muy bien. Ok, según el modo de adaptación, el grado de adaptación, él puede ser de adaptación fásico, de adaptación rápida, que vemos acá, y tónico de adaptación lenta o no se adapta. Los tónicos prácticamente no se adaptan o lentos. Luego, según la localización, él puede ser periférico o puede ser central. ¿Ok? Bueno, un mismo receptor puede clasificarse de varias maneras a la vez. Por ejemplo, uno de los receptores, como son los corpúsculos de Pacini, se pueden clasificar que son de fásico, de adaptación rápida, y son periféricos. ¿Ok? Al mismo tiempo. Ahora, la energía peculiar en el cual es muy sensible los receptores, a eso se llama estímulos adecuados. Por ejemplo, los estímulos adecuados son la radiación electromagnética de la luz, que son para los receptores de la visión,
para el del ojo, y tenemos las ondas sonoras para los receptores de la audición y el calor para los termorreceptores. Esos son estímulos adecuados en el cual estos presentan un umbral bajo, no es un umbral tan alto y son sensibles los receptores ante ello, por eso se llama estímulo adecuado para ese receptor. Pero también los receptores pueden responder ante, o pueden ser estimulados ante un umbral de digamos, un umbral de energía inespecífica, o sea que no son específicos y que puede ser un umbral mayor, una intensidad mucho mayor. Puede responder a otro umbral mayor, algo que, bueno, es importante que se sepa allí. Ok. Muy bien, vamos a estudiar la traducción. La traducción es un proceso por el cual ocurre la transformación de energía en otra. O sea, la transformación de energía en otra. Es decir, cualquier receptor de nuestro organismo es un verdadero transductor que es capaz de transformar la energía de los estímulos en un potencial de acción. A diferencia de otros transductores como un micrófono, como una radio, estos receptores biológicos, no utilizan la energía del estímulo para generar transformaciones de energía, sino utilizan la energía metabólica para poder generar un potencial de acción. ¿Ok? La energía metabólica, supongamos que es el ATP, que es el adenosíntrifosfato. Muy bien. Ahora, vamos a explicar un poco la fisiología de este proceso, así que no se despeguen y vamos a ello. Ok, continuemos con el estudio. Vamos a hablar sobre la fisiología, cómo ocurre, cómo se genera un potencial de acción, el impulso nervioso como tal. Todo inicia a nivel de un estímulo, ¿verdad? Que ya lo hemos estudiado, los tipos de estímulos, de las sensibilidades. Luego, ellas actúan sobre un receptor, ¿ok? Ese estímulo actúa sobre el receptor, que es la membrana del receptor, en el cual permite la modificación de la permeabilidad, es decir, la apertura de los canales iónicos que se encuentran allí, y luego genera un pequeños potenciales, o sea, pequeñas despolarizaciones conocidas como potenciales receptores, que al final producen un potencial de acción. Muy bien, para poder entender este proceso es importante saber el potencial de la membrana en reposo. Ok, la membrana, cualquier membrana celular, en especial la de los axones, tienden a tener una diferencia en el potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el medio interno está cargado negativamente y el medio externo está cargado positivamente. Cuando me refiero a potencial, me refiero a cargas. Ok, en el cual esto genera un potencial de membrana en reposo, que normalmente lo presentamos en menos 70 MV de voltaje. El potencial eléctrico de una membrana axónica es por el resultado de la permeabilidad de los iones cargados. ¿Ok? Y por ejemplo, tenemos la membrana celular de un axón, en el cual ella es permeable para los iones orgánicos. ¿Ok? Inorgánicos, perdón. Y es impermeable para los iones orgánicos y las proteínas. Por lo cual existe un gradiente de concentración, que es la composición química del medio externo con el medio interno, ¿ok? En el cual se mantiene en una concentración casi constante por la membrana celular de esos iones inorgánicos que se difunden allí, ya que ahí se encuentran canales, se encuentra la bicapa lipídica donde se transporta de manera selectiva estos iones. Ahora, existen unas bombas iónicas que mantienen un equilibrio de gradiente de concentración del sodio y del potasio, que es una molécula, como la vemos aquí que está sombreado de rojo en la imagen, que se llama una ATPasa de sodio, capaz, digamos, proteínica especializada de extraer el sodio del medio interno, de acá, y liberarlo del medio externo. Extrae el potasio del medio externo y lo libera el medio interno utilizando una molécula de ATP, que es adenosíntrifosfato. Ok, también hay otro tipo de fuerza pasiva que permite también desarrollar un equilibrio de los iones del sodio y de potasio. En esta imagen veamos el flujo del potasio y del sodio. El sodio, por medio de una fuerza química que no necesita energía como tal, se introduce al medio interno, mientras que el potasio se sale afuera, ¿ok? Del medio extracelular. Esto va gracias a que un lugar que tenga mayor concentración a otro de menor concentración. Este flujo se llama flujo difusional, como lo desglosa aquí en la gráfica. Pero también una fuerza eléctrica, que es el potencial eléctrico de la membrana,
del voltaje, que permite que el potasio y del sodio se introduzcan al mismo tiempo a el medio interno. Cuando estas dos fuerzas se unen, o sea, tienen la misma fuerza, la intensidad, hablamos de una potencial del equilibrio.